Muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el estar presentes en este nuestro segundo encuentro, nuestra segunda sesión de la Hagamos la Tarea, Memorias Personales. Les agradezco por agendarse y estar al tanto. Vamos a iniciar porque tenemos tan solo una hora para poder compartir estos avances que cada uno y cada una de ustedes están realizando mediante el foro. Quisiera entonces compartirles un video, el cual también lo dejé en, en nuestro foro de competencias, para que cada uno de ustedes pueda refrescar o mejor enriquecer esa actividad mediante este podcast realizado por nuestros compañeros de nuestro curso Competencias Comunicativas. Entonces, vamos a dar paso al podcast Hablantes. Me dicen que no están escuchándolo, entonces vamos nuevamente a ingresarlo por otro lado. Vamos a darle sonido. Ok. Adelante. Artes y Humanidades. Hablantes, una iniciativa de la red de docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Adelante. Hablante. Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos de nuevo en este espacio de Hablantes, estrategia de la red de tutores del curso de competencias comunicativas. En esta oportunidad les traemos un tema muy interesante. Estoy seguro servirá para fortalecer y potenciar las habilidades de la comunicación, más exactamente de la comunicación escrita. Hablaremos de los signos de puntuación y cómo estos pueden cambiar el tono del lenguaje. Está con ustedes Eduardo Lozada, soy comunicador social de la UNAD y lo más importante, nuestros invitados especiales en esta oportunidad con Permítame un momento, se nos desvinculó. Nuevamente vamos a vincularlo, no sé qué está pasando con esta
situación, pero vamos a iniciar nuevamente. Incluir sonido, compartir. Bien, entonces les decía, vamos a dar paso al podcast con respecto a hablantes. Yo lo compartí en el foro, pero de todas maneras es importante que lo podamos escuchar para, en torno a este podcast, pues verificar esa temática y las dudas que se susciten o que cada uno tenga acerca de cómo crear su podcast. Ya estamos avanzando en el tema, pues para los que llegaron en este momento, agradezco su permanencia y vamos adelante a compartir ese podcast de hablantes. De signo de puntuación, ¿a qué elementos de la escritura nos... Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Adelante. Hablante. Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos de nuevo en este espacio de Hablantes, estrategia de la red de tutores del curso de competencias comunicativas. En esta oportunidad les traemos un tema muy interesante. Estoy seguro servirá para fortalecer y potenciar las habilidades de la comunicación, más exactamente de la comunicación escrita. Hablaremos de los signos de puntuación y cómo estos pueden cambiar el tono del lenguaje. Está con ustedes Eduardo Lozada, soy comunicador social de la UNAD y lo más importante, nuestros invitados especiales en esta oportunidad con expertos en los temas de escritura, con quienes hablaremos de la importancia de la puntuación en la comunicación. Sí, porque la puntuación, algunos dicen, no solo se escriben, sino también se leen y se escuchan. ¿Será eso cierto? Pues saludamos a nuestros invitados especiales. Está con nosotros Rosa Collazos. Ella es comunicadora social, escritora y poeta del departamento de Elvira. Actualmente se desempeña como docente rural de la institución educativa La Arcadia, ubicada en el municipio de Algeciras. Es destacada promotora del concurso municipal Palabras y Sueños desde la montaña. Ha publicado 3 libros que recopilan cuentos inspiradores de niños y mujeres de esta zona rural. Bienvenida. Hola Eduard, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todas las personas que escuchan este podcast y pues muy privilegiada de haber sido invitada a hablar de este tema tan importante. Y saludamos a Juan Gabriel Bermúdez Sánchez, es tutor de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, licenciado en Lenguas Castellanas y magíster en Educación, investigador en el campo de la educación y el discurso, es un apasionado también por la lectura y la escritura y en los ratos libres, librero por convicción. Bienvenido. Para todas y todos quienes tienen la oportunidad en este momento de escucharnos, un saludo muy especial. Profe Juan Gabriel, cuando hablamos de signo de puntuación, ¿a qué elementos de la escritura nos estamos refiriendo? Cuando nos referimos a los signos de puntuación, esto de unas estructuras discursivas, de unas formas muy particulares, de unos usos muy especiales que hacemos de unos signos que permiten cohesionar, es decir, articular el discurso a nivel micro. En otras palabras, hacen posible que nuestras ideas que se traducen en oraciones o en frases se puedan conectar entre sí sin necesidad de apelar, por ejemplo, a palabras de enlace. Los signos de puntuación, en definitiva, terminan siendo un mecanismo de cohesión. En ese sentido, son un recurso que empleamos de forma a veces deliberada, otras veces muy consciente, para garantizar que lo que decimos pueda ser entendido e interpretado por otra persona. Estimada Rosa y Juan Gabriel, esta es una pregunta para los dos. Cuando escribimos y no utilizamos bien esos signos de puntuación, ¿qué tanto inciden en el tono del lenguaje? ¿Será que cambia? ¿Será cierto de que los signos de puntuación no solo se escriben, sino que también se leen y se escuchan?
Bueno, definitivamente el uso de los signos de puntuación es fundamental. Cambia el tono, cambia el sentido del texto, como lo dice la pregunta, no solamente se escriben, sino que se leen y se escuchan. Por algo se llaman marcadores de sentido en el texto. Entonces, si tú no usas los signos de puntuación o los usas de manera incorrecta, pues eso va evidentemente a verse reflejado en la interpretación de ese mensaje, ya sea de la persona que lo está leyendo a través de WhatsApp, por ejemplo, que es donde creo yo que es donde menos se usan los signos de puntuación, o en un escenario académico cualquiera. Y en su opinión, profe Juan Gabriel. La entonación corresponde con el uso de los signos de puntuación, sí y no. No siempre la entonación, las pausas, coinciden con usos adecuados de los signos de puntuación. En nuestro registro oral, o sea, en la comunicación que realizamos en el día a día por medio de la oralidad, entonamos, le damos más acento a ciertas palabras, hacemos unas pausas que no necesariamente coinciden con el uso de los signos de puntuación. Y un uso inadecuado de esa entonación, de ese mensaje, puede llevarnos a escribir de forma inadecuada esos signos de puntuación. Los signos de puntuación encuentran en la palabra escrita, en la escritura, en la comunicación escrita, usatorios, ya lo decía, con respecto a las formas orales de comunicación que empleamos. Un uso inadecuado pues va a modificar seguramente el sentido de lo que queremos decir. Una coma puesta en un lugar inadecuado muy seguramente va a generar un efecto de sentido diferente o va a dificultar el proceso de comprensión que realizamos a la hora de leer. Y adentrándonos un poco en esa redacción de la literatura o narrativa, esa puntuación puede ser generadora de cambios en el mensaje. Bueno, en la redacción literaria o narrativa tiene las mismas implicaciones que en cualquier tipo de redacción, es decir, puede cambiar el mensaje, puede cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Sin embargo, por ejemplo, si tú estás escribiendo un cuento, si estás haciendo la descripción de un personaje, evidentemente todas esas cualidades del personaje deben ir separadas por coma. O si depende de lo que estés diciendo, quieres poner los signos, los puntos suspensivos para generar precisamente como una espera en el lector, o si vas a hacer un cuestionamiento, pues evidentemente los signos de pregunta, ¿no? Tienen que ir, es decir, en la redacción literaria, en esa redacción narrativa también es fundamental el uso y el buen uso de los signos de puntuación. En la poesía igual, ¿no? La poesía, aunque está escrita en su mayoría en verso, pues también se usan los signos de puntuación común y corriente y también ayudan a dar el sentido de lo que se quiere decir, del mensaje que se quiere transmitir, de los sentimientos, de las emociones del escritor, y pues para que el lector pueda entender mejor y pueda como conectar con ese poeta, también pues debe hacer uso de esos signos de puntuación que están ahí escritos a veces, pero que también no los leemos correctamente, ¿no? Que ese es otro fenómeno. Temas supremamente interesantes. Bueno, una recomendación final que podamos entregar para ejercitarnos en el uso correcto de los signos de puntuación textual. Mi recomendación tiene que ver mucho con lograr una conciencia acerca de cómo pensamos. A mis estudiantes normalmente les planteo lo siguiente: pensemos en sencillo. En la escuela, a nosotros cuando nos iniciaron en el estudio del lenguaje nos decían escriban con base en el esquema tradición, comunicación, sujeto, verbo, predicado. Organicemos nuestro pensamiento así y por ende nuestras oraciones así, sujeto, predicado. Teniendo en cuenta eso, podré emplear los signos de puntuación de una manera más adecuada. Podré organizar bloques de información, es decir, párrafos, de tal manera que pueda separarlos con el correspondiente punto, punto y seguido o punto aparte y o punto y final. Pensar en sencillo creo que es la puerta de entrada para adentrarse en los usos pertinentes de los signos de puntuación. Como una recomendación final, pues siempre la lectura es muy importante para aprender ortografía, no solamente cómo se escriben las palabras, sino también cómo se usan correctamente los signos de puntuación. Otra estrategia que es cuando la persona escribe un texto, cualquiera que sea,
así sea su presentación para la hoja de vida o una propuesta, un proyecto, que es bueno leerlo en voz alta. Cuando tú lo lees en voz alta te das cuenta dónde te hacen falta las pausas, dónde te hace falta el punto o dónde hace falta algún otro signo de puntuación. Esa creería yo que es la recomendación. Siempre leer, siempre escribir y pues siempre además hablar, ¿no? Leernos en voz alta. Bien, me parecen importantísimas esas recomendaciones. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias a nuestros invitados por el importante aporte y a ustedes por unirse a nosotros en este episodio sobre signo de puntuación. Hasta una próxima entrega de Hablantes. Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces, con este podcast o en este podcast lo que se pretende es, o se pretendía, era dejarles a cada uno de ustedes esa forma o esa manera tan importante que es el uso de los signos de puntuación. Leerse, ¿cierto? Leer un texto en voz alta le permite a cada uno también analizar en dónde estoy fallando o qué debo arreglar, ¿cierto? Y se arregle únicamente, uno, con el uso de los signos, ¿cierto? Y dos, con la idea que cada uno quiera transmitir. Le agradezco a Oscar cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Ya cada uno tendrá la oportunidad de darnos un poco como de su contenido, de lo que está realizando. Y bueno, este podcast, como toda la información importante que se da en el transcurso del curso, valga la redundancia, se deja en el foro en donde cada uno de ustedes puede ingresar y allí compartir, uno, las experiencias propias de su trabajo con sus avances, cada uno de los avances, y dos, las experiencias de sus compañeros. Bien, hoy veo, o leo mejor, leo porque solamente estoy viendo a Evelio Hernández, pero leo algunas estudiantes que no ingresaron, algunos estudiantes que no se presentaron en la primera sesión, que fue precisamente para presentarse, decirnos quién es cada uno de ustedes, cuáles son sus expectativas, qué hacen en su vida cotidiana, con quién viven, en breves momentos, ¿no? En unos minutos. Entonces quisiera que a bien cada uno se presente de los que no ingresaron y nos cuente un poco de usted a propósito de la tarea que es memorias personales. ¿Quién quisiera iniciar? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yerlines Palma. Estoy en la carrera de Administración de Empresas en el primer semestre. Tengo 35 años de edad, estado civil, casada, sin hijos. Vivo en la ciudad de Santa Marta. Muchísimas gracias. Yerlin es muy amable. ¿Quién más? Por aquí estoy viendo que Jesús, Evelio aún no se han presentado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Espero que bien. Mi nombre es Oscar David Hernández Pineda, felizmente casado, tengo un hijo y estoy en la carrera de Administración de Empresas. Mi objetivo o mis metas es aprender cada vez más porque el conocimiento es constante, nunca dejamos de aprender y siempre estoy en la expectativa de explorar cosas nuevas y que me ayuden a tener un aprendizaje significativo. Muchas gracias. Gracias, Oscar, muy amable. ¿Quién más? Bueno, entre tanto tengo una pregunta que quisiera alguno o alguna me la pueda responder. ¿Hace cuánto o desde hace cuánto tiempo no tenía la oportunidad de estudiar, de estar en este tema o en este contexto académico? Yo tengo aproximadamente 6 años. 6 años. Ok. Bien.
no todos por los mismos motivos, pero cada uno pues tiene o tuve que hacer una pausa porque me casé, tuve un bebé, otros porque no, mi trabajo, un ascenso, otros sencillamente porque no se me había presentado la oportunidad. Entonces, este contexto de la UNAD, de estas aulas virtuales y de este sistema que nosotros estamos manejando, es precisamente para las personas, o fue pensado para las personas que hacía mucho rato no estudiaban, en brindar esa oportunidad, ¿no? Algunos, pues con sorpresa, y últimamente hemos notado que jóvenes recién egresados de 11, recién salidos de su bachillerato, también están accediendo. Entonces tenemos esos dos públicos o estas dos personas, esas calidades de unos que hacía mucho no estudiaban y otros recién salidos de 11. Eso no quiere decir que no haya un equilibrio, claro, hay un equilibrio en tanto que todos y todas estamos queriendo, uno, superarnos, dos, tener una mejor calidad de vida, tres, aprender qué eso es, y cuatro, aprovechar esa oportunidad. Entonces, esa oportunidad se aprovecha en la medida que cada uno y cada una tenga en cuenta estos recursos valiosos que da la universidad. Espacios como que la profesora me responda por el WhatsApp, lo hago, yo dejé mi número en el primer correo y en todos, yo también firmo en la firma, en el final está mi número, mi correo. Me gusta cuando me hablan por WhatsApp, inmediatamente procuro responder. No puedo retroalimentar trabajos porque pues la evidencia de la retroalimentación se hace desde el foro. Me gusta ser cuidadosa y me gusta leer lo que mis estudiantes escriben y proponen. Y en esta tarea, les decía en la clase anterior y reitero, es la tarea en donde nos permite abrir el corazón, la mente y también abrir ese baúl de los recuerdos porque son memorias. Entonces las memorias se tejen, unos desde la infancia, claro, nos hemos remontado, remitido a recuerdos de la infancia, a nuestros logros, a nuestros pequeños logros que hemos obtenido, y eso hace que cada uno se sensibilice, primero que todo, segundo, que podamos nosotros saber con quién estamos, ¿cierto? Con quién estamos compartiendo a nivel de grupo de competencias comunicativas. Y tres, permitir que el estudiante aflore, que cada uno aflore desde lo más profundo en ese escrito narrativo, que es esta tarea 2. Pues la primera fue una de introducción, digamos, de los preconceptos, presaberes, ese cuestionario que la mayoría realizó. Entonces, eso nos dio unos puntos, pero pues eso es paréntesis. A lo que vamos es que esta tarea es la primera tarea que nos permite conocernos y como reconocer lo que hemos hecho al transcurrir de toda nuestra vida. Y en esa medida, esas memorias personales no van a quedarse en esta tarea 2. Les decía yo y reitero, ustedes no conocen ese programa, pero la tarea 3 se hará o se desarrollará con base a ese podcast que ustedes están construyendo, que a muchos les ha causado conmoción porque me lo han manifestado. Profe, es que yo nunca he hecho un podcast. Les vuelvo y les comento lo que les dije a esas personas. Es como una radionovela. No sé si algunos muy jóvenes no habrán escuchado sino podcast, pero nosotros los de antes sabíamos de las radionovelas porque muchas de nuestras tías, la abuelita, bueno, en fin, el abuelo, escuchaban radionovelas. Y esa era una manera hoy de lo que es el podcast. Es sencillamente ese texto narrativo que yo les he corregido con muchísimo aprecio, que yo les he dado una instrucción y ustedes lo han construido desde su tejido propio, poderlo exteriorizar mediante un audio desde 1 minuto 30 a 3 minutos máximo, según lo dice la guía, 3 minutos y medio máximo. Y en ese podcast lo que va a suceder es que usted lee esa redacción tan bonita de ese texto narrativo descriptivo que escribió acerca de sus memorias. Cada uno ha escogido memorias de infancia, de logros o de viajes. Esos eran los 3 temas.
Entonces, luego de esa línea, ¿no? Que hicimos, en donde están unas fechas significativas, que se hizo mediante una infografía o los que ya la han hecho, luego se teje ese texto según el tema que a ustedes más le haya llamado la atención. Y entonces es en el podcast donde podemos comunicar o transmitir a los compañeros esa vivencia. Y el podcast, como es un audio y como les decía, es como una radionovela, pero actual, de hoy, podcast se llama, debe tener unos elementos importantes. Como nos lo mencionaba el compañero en su podcast, debe tener una entonación muy marcada, ¿cierto? La entonación son esos diferentes tonos de la voz en donde cada uno matiza lo que está expresando. 2, debe tener también esos signos de puntuación, ¿cierto? Esas pausas, esa respiración que usted puede hacer para luego tomar ese aire y continuar ese gran relato bien realizadas, ¿no? Bien marcadas, bien pronunciado. Y 3, debe tener unos recursos que le decía yo a una de mis estudiantes, esos recursos lo que permiten es que nosotros, mediante la escucha, veamos, ¿cierto? Es meterle el sentido a, y era una tarde lluviosa y lúgubre, y de pronto usted encuentra esos elementos o esos efectos de lluvia, y entonces, y hacía un viento que nos estremecía, y entonces, diferentes sonidos que usted, gracias hoy a todos estos elementos que se le pueden anexar a nuestro podcast, pues lo van a hacer muy significativo. Alguna me decía, bueno, ¿y la música? Entonces, sencillamente, la música es la que va como esas cortinillas, ¿no? Entonces, cuando hay un punto, usted mientras toma ese aire nuevamente y sigue su lectura o sigue su relato en este caso, entonces lo que va a haber es una música que evoque o que nos lleve a la época. Si estamos hablando de alguna, escribía algo así como, y los momentos con mi madre y mis hermanas en la cocina de la casa se hicieron muy cálidos, ¿no? Con esa aroma a lo que ella estaba cocinando, empezábamos a cantar canciones que su madre le cantaba y eso se volvió como un hito, como algo muy importante, como algo que las hacía eh, reconstruir no solo la historia de la mamá, sino ir construyendo su propia historia. Entonces no me imagino yo la música no sería Carlos Vives, sino muy seguramente podía ser Elenita Vargas, o muy seguramente podía ser Lavillos Caracas Boy, o seguramente era una música de otro artista. Pero si coloca un poco de esa música, entonces nos está haciendo referencia y está haciendo significativo ese momento. Entonces, la música lo lleva a uno a un momento de la vida. La música marca nuestras pautas. Si usted se pone a pensar un poco, las generaciones han sido permeadas por diferente música. Sí, el rock en español, los panchos, bueno, en fin, la música que les gustaba a cada uno de los que con los que estemos haciendo nuestra narración. Entonces, la música debe estar formando un papel, haciendo pues presencia en ese podcast, la entonación, la buena puntuación y los silencios. Los silencios también comunican. Y entonces, en este caso del podcast, el silencio también nos da ese espacio a que nos recreemos algo de lo cual está haciendo referencia en su podcast. Así es que mucho ánimo, le decía a una estudiante, pues hay un programa para el cual hacer ese podcast, en donde grabarlo, pero después, porque ya pasó, una estudiante me envió su podcast y no permitía el acceso.
Entonces, no permite el acceso y entonces, bueno, es como si no hubiese trabajo o no hubiese podcast y esa va a ser la base de otra tarea. Entonces, yo les recomiendo, luego de que lo hagan, lo puedan subir a YouTube y ese sea el enlace o el link que manden o envíen, pero antes cerciórese cada uno o cada una de que sí se abre. Entonces usted pues se lo puede enviar por WhatsApp a alguna amiga, se lo puede reenviar a alguien y lo escucha y debe estar abierto a todo el mundo, es decir, sin pedir o solicitar un permiso, porque pues ahí nos quedamos, hay que escucharlo, que todos lo podamos escuchar. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta que tengan o se haya suscitado, se haya generado, así no sea del podcast, sino de la parte anterior, que es la línea del tiempo y el tema? Y bueno, y el texto, que es una narración, es contar su historia de manera muy descriptiva. Eh, en ese caso, este texto narrativo es como cuando uno ha leído un cuento. ¿A quién no leyeron un cuento en su primaria? ¿A quién no le correspondió también leer un cuento o una historia? Y si se dan cuenta y hacen esa remembranza, la narración es riquísima en descripción. Entonces, cuando nos han dicho en la guía de trabajo cómo realizar cada párrafo y lo que debe ir en cada uno de ellos, se pretende o el objetivo es que cada uno pueda hacer esa descripción amplia de lo que está mencionando, ¿cierto? Y esa vasija de barro en la cual nos servían la bebida que tomábamos sí, con gran sed o con el mejor de los gustos, la vasija era de barro sí, de color, si pueden mencionar el color, si pueden, si están hablando de la casa en la finca o de la persona, describirla en los aspectos que se ve y en lo que no se ve. Es decir, en lo significativo para cada uno de ustedes y en lo que se ve, en lo que es realmente. ¿Hasta allí alguno tiene alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, el silencio quiere decir que todo está bien, que estamos claros. Kenis, cuéntame. Buenas Kenis Rosa. tardes. Buenas tardes. Presento, mi nombre es Kenis Rosa. Tengo 24 años y estoy en la carrera de Contaduría Pública. Tengo una pregunta respecto a la actividad. La actividad es memorias personales, pero de las memorias personales, el texto que yo voy a escribir puede ser memorias de infancia, memorias de viaje, memorias de logro, o tengo que escribir de todas tres, o seleccionar solo una. Selecciona una de las tres. La que más le llame la atención. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. En la línea del tiempo, sí se pueden mencionar aspectos que hayan marcado la vida. En 1995 nació mi primer hijo, al cual esperábamos con gran aprecio. En el 2003 fue su primera comunión, o me gradué de técnica en el SENA, en tal cosa, ¿cierto? Luego, en el 2015, tuve la oportunidad de trabajar en mi pueblo por tales y tales causas o tales motivos, cosas diferentes en la línea de su vida, las que han sido relevantes. Y luego, entonces eso le va a decir, le va a permitir a cada uno, ay, a mí me gusta, yo veo que mi infancia estuvo marcada por tantos acontecimientos, yo voy a hacer de la infancia. Es como esa estructura que le va a permitir verdaderamente luego de hacer su propio análisis, decir, ay no, sabe que a mí me parecen los logros que yo he tenido, no solamente a nivel personal, sino a nivel académico, laboral, entonces yo voy a escribir de mis logros. Luego entonces muchos estudiantes dicen, ay no, y mencionaron que yo viajé cuando era pequeño a conocer a mis abuelitos, a que mis abuelitos me conocieran, y luego entonces, luego volvimos en diciembre y mis tías y no sé cuántos nos reunimos toda la familia. Entonces,
a él o a ella le ha parecido muy importante, y diga, no, yo voy a hacer de los viajes. Y si se dan cuenta, todo tiene algo como que lo engrana, algo como que tiene de todo un poco, pero específico. Vamos a hablar de uno. A ver, Yerlin, es Carolina. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya yo redacté mi memoria, pero no la he pasado al foro. Esa memoria se tiene que pasar al foro en una plantilla o simplemente copiamos el texto y lo pegamos allá. Y lo otro que quería preguntar es que me oriente de cómo comenzar esa memoria porque tengo varias dudas. Bueno, cuando lo inicié, coloqué mi nombre y dije, bueno, escribí que las personas que hacían parte de la historia, los principales, y después sí comencé con el resto del texto. Entonces no sé si así está bien o hay que agregarle otra cosa o cambiarle algo. Bien, con respecto entonces a cómo lo vamos a subir en un Word, ¿cierto? La estructura de esa memoria, recuérdeme el tema que escogió, de qué memorias nos va a hablar, de la infancia, de los logros o de los viajes. Memorias de infancia. Memorias de infancia. Su merced ya me subió al foro la línea del tiempo, ¿sí? Sí, señora. Bien, entonces, memorias de infancia. Lo primero, entonces, la manera como es en un Word, listo. La estructura como tal del texto, si leyó la guía o si para recordarle, debe empezar con un título llamativo. Mi infancia alrededor de juegos, mi infancia alrededor del bosque. Bueno, un título que uno construye personal, así empieza. Entonces, con un título. Lo siguiente, sí, empezar con el primer párrafo en donde mi infancia transcurrió en el bello pueblo, en la ciudad pequeña, dulce, Villeta, Cundinamarca, con mis abuelos maternos, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tías, bueno, y empiezas ahí a engranarnos o a contextualizarnos de a dónde fue esa infancia o en dónde transcurrió, quiénes fueron las personas con las que transcurriste en la infancia y luego ya en los párrafos de desarrollo empezamos a detallar cada una de las situaciones o momentos importantes de la infancia y vamos siendo muy descriptivos. Con mi madre, con quien pasaba largos ratos en la hamaca, en las tardes cuando llegaba del colegio, tal y tal colegio, en donde estudiaba con mis primas y primos, llegábamos y con ella compartía de una bebida dulce, refrescante, para luego empezar a contarle lo que habíamos hecho en la escuela, en el colegio, en donde sea, ¿no? Entonces, así nos va como llevando de lo más general, porque lo más general es la ciudad en donde, o la vereda en donde, o el municipio, con quiénes, y luego ya nos vamos desglosando, ¿cierto? Cada vez más adentrándonos en el tema, en ese entorno, y dando muchísimos detalles sobre, porque como les decía, la narración debe ser muy detallada lugares, personas, describirlas, momentos, ¿cierto? Sí, le aclaré un poco esa duda. Uno, en Word y dos, empezamos así, desde el título llamativo y ahí vamos como mencionando lo más importante en cada párrafo y muy descriptivo. Sí, señora, despejada la duda, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. He notado, y pues tengo que decirlo, que los estudiantes y las estudiantes tienen una creatividad y un estilo que cabe resaltar o rescatar, porque si bien es cierto, esas memorias, claro, se hacen desde el corazón desde el corazón y la mente y nos permiten evocar situaciones y recuerdos, pero han sido muy ricas en descripciones, en sentimientos, en muchísimos como contenido, Celicar, ¿cómo estás? En muchísimo contenido importante que nos deja ver esa infancia o esos logros o a esa familia que está detrás, a ese apoyo. Entonces, genial, porque como les reitero, ese trabajo nos va a permitir, ese no se va a guardar ni se va a dejar allí en un baúl
o en el escritorio, en un archivo, luego de que ya terminemos la tarea. Ese trabajo va a ser la base de uno, por lo menos otro, de otra tarea más. Entonces, lamentablemente, digo para los que de pronto no lo hagan de la manera adecuada o de la mejor manera, o no le pongan esa buena intención y toda esta descripción y análisis que se merece, pues el siguiente paso les va a tocar replantear y volverlo como a interiorizar y hacerlo. Entonces, cada uno mentalicémonos en hacerlo de la mejor manera, pero resalto muchísima creatividad. Me han dejado pues conocerlos un poco más a cada uno de su historia y en sus momentos, y eso me parece muy importante. Y les da también a ustedes esa capacidad de tejer, ¿no? Y de volver a analizar, porque uno a veces vive y ya, y como que olvida, y está ya en el recuerdo o en la memoria, pero no tiene en cuenta como ese objetivo o esos objetivos que yo tengo y me he trazado para, ¿cierto? Entonces eso nos permite refrescarnos y decir, ay, no, sí, miren, yo como que había dejado de lado esto que es tan importante. Y entonces ahí vamos. Celicar, ¿cómo estás? Tú ya nos contaste de dónde eres, con quién vives, qué haces. ¿Quién es Celicar, Elena? Sin timidez. Y el que quiera aportar o contarnos acerca de su experiencia en lo que lleva del trabajo, pues bienvenido o bienvenida. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jesús Alberto Rosero, tengo 28 años, soy de la ciudad de Santa Marta y soy estudiante de Administración de Empresa. Bueno, profesora, yo tenía o sea, quería aclarar eh, una duda que me surgió y es con respecto a la memoria personal. O sea, lo que yo he entendido hasta ahora es que pues la memoria personal se desarrolla como una ampliación de la línea del tiempo, pues, por decirlo así. O sea, Sí, más detallada, una exacto. forma más detallada. Es así, es así. La línea del tiempo lo que nos Ya. da es como la estructura, ¿no? Como ese árbol del que empezamos a remembrar 1900 tal, 1998, 2005, los momentos más especiales, ¿no? Y si de pronto Jesús ve que, ay, mire, yo aquí como tengo esto de la infancia como que más marcado, como que fue muy importante, yo quiero de la infancia luego desarrollar el texto, ¿cierto? Hacer esa narración, esa memoria. De pronto no Claro. es así. Jesús dice, no, yo quiero hacerlo de mis logros. Mis logros han sido muy importantes y yo desde que yo empecé mi colegio, luego al pasar, entonces lo hace su memoria, ya la desarrolla o el texto lo escribe y lo redacta sobre los logros. A veces no son solamente los logros académicos, son los logros a nivel personal, a nivel de superación, bien, como logros. Logros quiere decir sobre mucho, ¿no? Lo personal, lo académico, lo profesional, lo laboral. Pero entonces dice, ay no, mire que yo en lo que más aquí he visto que yo hice en las memorias, en el árbol o la línea fue sobre los viajes, cuando íbamos al pueblo, cuando visitábamos a la tía, cuando en enero nos reuníamos, bueno, en fin, entonces ahí es donde uno dice, yo lo quiero hacer sobre lo que cada uno, ¿cierto? Sobre lo que son tres temas, logros, infancia o viaje. ¿Está bien, Jesús? No, ¿Aclaré pues la duda? muy, muy claro, claro Ok, la duda. con mucho gusto. Ya, gracias, Está profesor. bien, con muchísimo gusto. Bien, aquí me escriben, voy a leer, bueno, buenas tardes, no puedo usar el micrófono. Una pregunta, ¿el podcast es acerca de la memoria que hagamos? Claro, sí, así es, el podcast no es otra cosa, o sea, no va desvinculado, sino es cómo nos va a contar oral, verbalmente y con los efectos sonoros y musicales lo que escribió. Es sobre el tema de su memoria. ¿Mm? Entonces, para que no vayan, sí, porque a veces uno en el afán, ay, no hace un texto, pero entonces en el podcast nos habla de otro tema, no. El tema es la memoria de la cual escribió, ahí va el resto, con mucho gusto. Vamos a ver quién más ha escrito algo por el chat, porque a veces yo
aquí me veo en la charla y no miro el chat de lo que me han escrito, de algunas preguntas. Bueno, básicamente es ello, seguirlos motivando y alentando para que escriban, para que participen en ese foro. Ustedes saben, algunos muy inquietos ya miraron en la guía y en esta matriz o en esta pauta que nos da para hacer las valoraciones, y hay un ítem importante en la participación en el foro. Y la participación en el foro entonces inicia con el tema de la memoria, la línea del tiempo, el texto narrativo acerca de la memoria que elige cada uno, la tabla 1 y 2, ¿cierto? Y lo último, el podcast. Son 5 participaciones y luego ahí lo dice también en la plantilla de evaluación que cada uno debe tomarle foto a cada una de sus participaciones y esas las va luego a incluir en ese trabajo, esa entrega final. Les reitero, yo aprecio y valoro cada uno de los esfuerzos que hacen los estudiantes o cada uno como escritor o como su relator de su historia. Yo los leo, yo les hago las acotaciones y procuro, dentro del respeto, ser bien crítica en que si tiene un error en el párrafo 1, renglón 3, que escribió luego del punto minúscula, yo se lo hago saber y soy bien pausada en ello, pero eso no se puede quedar ahí. Eso debe ser retroalimentado, ¿cierto? Y evidenciarse como lo escribo también ahí en la retroalimentación en el trabajo final. ¿Por qué? Porque eso indica que, ay hombre, sí, yo no escribí eso bien, no lo tildé, no hice la puntuación bien y la profe me corrigió. Y ahí es donde yo, cuando voy a evaluar, sí, cuando voy a corregir mejor, abro el foro y abro la pantalla de evaluación y corroboro. Entonces digo, ay, Marlencita, yo le dije que hiciera tales correcciones y miro en la evaluación y digo, uy, Marlene sí corrigió bien. Eso me da para ver que le interesa, la motivé o lo motivé, que hizo pues caso, no hizo caso omiso, es decir, no hizo caso, no, sí hizo caso a esa corrección, porque no solamente es por comunicación, competencias comunicativas ni por Marlene, es porque las competencias comunicativas son un eje transversal en la educación, y no solo en la educación, en la vida personal, y también no solo en la vida personal, en su trabajo y en las relaciones con el otro. En la medida que uno se comunique bien, sea asertivo con la palabra, con la expresión, ¿cierto? Porque cuando uno habla, uno espera que lo miren, que lo atiendan, que también le charlen, que le respondan. Entonces, eso hace que su proceso, no solamente a nivel académico, no, a todo nivel, sea mejor. Entonces, la mayoría de las cosas o de lo que pasa es que las personas no nos comunicamos de manera asertiva. Y entonces yo pensé que usted sabía lo que yo quería, pero yo nunca dije. Por ejemplo, en una relación con el otro, con la otra. Entonces hay que comunicarse de la mejor manera y esa es nuestra función acá. Ese es el ejercicio que pretendemos hacer en competencias comunicativas, no solo para esta asignatura, sino a lo largo de su carrera. Eso le va a servir y le va a ayudar en muchas cosas, en la redacción, en cómo poder hacer, cómo poder ser, cómo poder decir, cómo opinar. Bien. Bien. Muchas gracias. Aquí nuestra compañera se presenta, lo hace de manera escrita. Me llamo Célicar Vuelvas, estudio Administración de Empresas. Soy de San Nepomuceno, pero viví en Cartagena. Muy bien. Muchas gracias, Célicar. Muy amable por darnos su presentación. Esperamos pues pueda solucionar lo del micrófono. De mi parte, estoy atenta a sus necesidades, a sus sugerencias, a sus inquietudes para resolverlas. Espero pues sea de manera oportuna y clara. Tenemos un tiempo también para hacer
nuestras apreciaciones o nuestras participaciones en el foro. Espero ustedes tengan claro esa parte porque ya para el 14, si no estoy mal, el 14 se cierran los foros. Esperen, yo les digo hasta cuándo está el foro y también la actividad, fecha. Tenemos que tener eso vigente, que en el foro hay unas fechas oportunas para hacer las intervenciones y que luego también hay unas fechas oportunas para la entrega del material o el trabajo. Permítanme que yo aquí estoy mirando para no decirles como no es, sino como sí es. Sí, dice la guía. Tenemos que esta actividad empezó el 4 de septiembre y finaliza el 14 de octubre, es decir, todavía tenemos tiempo para publicar en el foro. El 14 ya es cuando usted ha debido o debe, es el último día de intervenir en el contexto o en el entorno evaluativo. En el foro tenemos un tiempo prudencial que son 3 días antes de la entrega final, con el ánimo de, uno, poderles retroalimentar y que usted corrija o tenga en cuenta esos aportes que pues yo les realizo para poder tener un trabajo con la excelencia. En el trabajo final, aquí estoy viendo la guía y en la entrega final nos dice que lo que se va en las evidencias del trabajo independiente, es decir, el trabajo es individual. En el entorno de evaluación va la portada que ya está en la plantilla, ¿cierto? Siempre se envían, todas las tareas se envía una plantilla y es sobre la cual usted debe, pues, desarrollar su trabajo, digamos, en ese orden. Hay una portada que se está trabajando en las normas APA y lo que solicita la universidad. Se debe de incluir la línea del tiempo, el texto corregido si Marlene hizo alguna corrección, la tabla 1 y 2, de igual manera corregida si hay alguna corrección de mi parte, el pantallazo con los 4 aportes presentados en el foro y el enlace del podcast. Es importantísimo que usted verifique ese acceso al recurso previamente. Hay una forma como hacer el podcast o en donde nos sugieren que se puede hacer ese podcast y hay una forma. Aquí está, las realizaciones por spotify.com, postcarters, spotify.com. Entonces se graba la voz, se selecciona la música, se incluyen los sonidos y bueno, usted lo sube o lo hace por esa de medio y luego para que sea como más estándar, ¿sí? Y usted lo pueda verificar y lo envía a alguien de su casa y lo puede abrir sin problema, lo convierten a YouTube o por YouTube, lo suben ahí y luego ya hay un link y ese es el link que usted va a incluir. Bueno, igual lo hace en el foro para que yo le dé pues esas mismas retroalimentación que les doy a lo largo del transcurso de la tarea que estemos desarrollando. Bueno, eso sería todo por hoy. Agradezco si tienen alguna intervención que hacer, la puedan hacer en este momento. Yo tengo en cuenta a los estudiantes que están en la reunión y también pues si hay alguna duda, una inquietud, algún aporte que usted considere relevante o significativo, es el momento de hacerlo. Pues de lo contrario, ya estaremos solo para la foto. La foto es importante, aunque en Teams queda la grabación de los nombres, en este caso, del audio de los que han intervenido, la grabación de la reunión. Les pido el favor, puedan abrir su video, su cámara, unos minuticos para tomar la foto y esa también es otra evidencia. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, José. Bien, exacto, dejémonos ver, que eso es importante, permítanme conocerlos, eso, muy bien. Entonces ya voy aquí a todos y todas, su mejor perfil ahí, la sonrisa,
1, exacto, estoy viendo que se están animando más. 2, 3. Muchas gracias. Como decía mi madre, whisky. Todos con la sonrisa Pepsoden ahí. Muy bien, exacto. Bien, cómo le recuerda a uno todo lo que uno hace a su gente. Eso siempre me llena de satisfacción el decir esas cosas, aunque parece que como que no son importantes. A ver, cuénteme quién está alzando la mano, Evelio, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, ¿cómo está, señor? Bueno, mi nombre es Bien. Evelio Hernández, actualmente pues vivo en Corozal. Yo quería hacer una pregunta sobre un punto que está sobre las preposiciones, que había como que llenar un recuadro, pero esas preposiciones se van, digamos, se va a hacer en base digamos, a lo que ya hemos escrito. Así es. Sí, las preposiciones, como tanto la tabla 1 como la tabla 2 son respecto al escrito. Y créame que ahí le van a sobrar, es decir, ahí va a haber más de 5 preposiciones, más de 5 conjunciones, más de 5 oraciones que tienen sujeto, obviamente el verbo y el complemento. ¿Bien? Se sacan del mismo texto. Ah, bueno. ¿Bien, Evelio? Sí, sí, claro, claro, ya, bueno, ya. Ok. Bien, muchísimas gracias. A Roberto Carlos, a todos los estudiantes que ya han hecho sus intervenciones, que les he podido leer, que se encuentran al día, muchas gracias por esas participaciones súper nutridas y también a los que aún están tímidos y no lo han hecho, por favor, es el momento. Los invito a que lo hagan de manera bien participativa. Aquí, como se dice, no comemos gente. Aquí si hay un error, de lo que se trata es de poderlo corregir y bueno, en la mejor disposición para todos. Oscar levantó la mano, cuénteme. Señor, ¿Sí? te llamo con confianza, de todas maneras siempre hay que, así se acostumbra uno siempre a profesora. Señor, en el caso de las que decía Evelio, ellas tienen que ir resaltadas en la memoria que va escrita, hay que ir resaltándolas o no. Sí, muy bien. Si las puedes subrayar, está perfecto. Si se pueden señalar, bien. Esa era una de las indicaciones y eso le hace a uno también que después ya para sacarlas en la tabla sea muchísimo más fácil. Sí, ese recurso lo colocamos ahí, que se pueden resaltar. Gracias, muy bien. Bueno, finalmente espero que me sigan escribiendo, que sigan participando y yo así con la misma, el tiempo, ¿cierto? Y la disposición, los invitaré luego para si hay otro encuentro, si ustedes consideran necesario, me llaman o me escriben por WhatsApp o un audio y con muchísimo gusto les sacamos el tiempito a resolver esa inquietud, esa duda. ¿Está bien? Les agradezco infinitamente el tiempo, les agradezco. Bueno, quiero también invitarlos o seguirlos motivando a participar y a estar en todo, en lo posible, hacer ese uso de esas herramientas que tenemos a nivel pedagógico o académico, los CIPAS, las webconferencias, no solamente pues de competencias comunicativas, sino de las otras asignaturas que tenemos que son bien importantes y nos van a poder ayudar a que nos vayamos afianzando, uno, en el sistema de la UNAD y dos, en el conocimiento que nos brinda cada uno de nuestros tutores y encargados de. Somos la red de competencias comunicativas, en este caso integrada por un gran grupo humano y de talento también muy profesional y estamos a su servicio. Muchas gracias por la escucha, por su presencia y espero pues haber sido de utilidad en esto que hemos hablado hoy. Les agradezco muchísimo y hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bien. A usted, profe. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Chao, chao. Bueno, feliz día. Igualmente. Gracias.